la salud integral y el crecimiento natural de la iglesia. El principio del crecimiento natural e integral de la iglesia lo encontramos en lo que es Efesios 4, 15 al 16. Y nos menciona aquí la clave de cómo la iglesia puede crecer de manera natural. Si vemos el versículo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuáles son los requisitos para el crecimiento según estos versículos? Primero, no alejarnos de Cristo. Exactamente, nos muestra de que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestra cabeza, nuestra vida debe ser Cristo. Y en Él debemos crecer. ¿Cómo debemos buscar la unidad aquí según este pasaje? Ayudarnos mutuamente según los talentos y dones de cada uno. Exactamente. Nos dice, si todo el cuerpo está concertado y unido entre sí, se ayudan mutuamente, y esta ayuda es según la actividad propia de cada miembro, y la consecuencia es de que el cuerpo se puede edificar en amor. Entonces aquí vemos de que la tarea principal de la iglesia es poder unirse entre sí. Y nos dice de que cada miembro del cuerpo tiene algo para dar, ¿no? Y en la medida en que nos ayudemos mutuamente, la iglesia va a poder crecer. Y es lo que vamos a ver a continuación en el tema. A manera de introducción podemos decir que en la Biblia encontramos la fuente para conocer la misión, como hemos visto en los dos temas anteriores. Allí está la misión de la iglesia. Y al mismo tiempo la iglesia también es la fuente para el crecimiento. La Biblia nos muestra la fuente para poder crecer también como iglesia, que es aplicando cada uno de los principios bíblicos. Hay una relación muy estrecha entre lo que es el crecimiento espiritual y lo que es el crecimiento numerológico. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál de estos dos es el más importante dentro de la iglesia? ¿Cuál es el principal? ¿El crecimiento espiritual o el crecimiento en número? Son los dos. Exacto, los dos, porque cuando hay crecimiento espiritual, por naturaleza el crecimiento numérico se va a dar. Ahora, cuando uno de los dos está presente es que algo está mal, y eso es lo que vamos a ver. Parte de lo que es el estancamiento de las iglesias son las motivaciones erradas. Cuando la iglesia se enfoca en otra cosa que no sea cumplir la misión y no sea preparar a los hermanos, a los santos para poder hacer la obra del ministerio, la iglesia se va a estancar. ¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones erradas? ¿Qué podría ser algo que la iglesia estaría haciendo mal que no es para lo que la iglesia está puesta en el mundo? Hemos visto, ¿no? La misión es hacer discípulos. Esa es la naturaleza esencial de la iglesia. ¿Cuál podría ser una motivación errada? Tal vez no discipular, ¿no? Alto numérico de la iglesia, pero no discipular, no enseñar o a su tiempo. Bien, no discipular sería romper, ¿no?, el paradigma. ¿Qué otra cosa más sería? ¿Qué es en lo que las iglesias hoy en día se están enfocando mucho en algunos casos? Tema de dinero. Exacto. ¿Cuánto tenemos, verdad? Parecemos microempresas, ¿verdad? Y estamos tristes si no tenemos dinero en el banco, si no hay para fin de año, si no terminamos con saldo. Otra cosa, los programas también, ¿no? Tenemos que tener programas más llamativos. Entonces, cosas que son secundarias, aunque debemos preocuparnos tal vez porque así se conduce la iglesia, pero pasan a primer plano, las ponemos a primer plano y sacamos lo que es la naturaleza esencial de la iglesia. Esas son las motivaciones erradas, y cuando la iglesia está en alguna motivación errada, no va a crecer, no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo para la iglesia. Por lo tanto, hablaremos de que hay una relación entre salud y crecimiento espiritual. Hablando del punto de salud, cuando un niño va desarrollando, va creciendo en cuanto a edad, va aumentando su edad, ¿qué es lo que se ve automáticamente en él presente? Que crece. Los cambios. Crece, hay cambios, ¿verdad?
va a subir de peso también, no va a quedar con el mismo peso. Pero ¿qué pasaría si vemos que está gorda la persona, pero de pronto le hacemos un análisis clínico y de pronto tiene deficiencia de vitaminas, está anémica la persona? ¿Será natural? ¿Hay algo malo en la persona? Aunque parece que está... Una persona gorda uno piensa que estaría sano, ¿verdad? Porque come de más quizás. Pero hay casos donde hay anemia. Entonces dentro de la salud hay un crecimiento. Hablando de crecimiento, porque personas se van a ir añadiendo a la iglesia. Al mismo tiempo hay una reproducción y no podemos obviar de que dentro de la iglesia va a haber una reproducción. Debemos nosotros trabajar para una reproducción. Crecimiento, estamos hablando del número de cristianos, ¿no? Somos 20 y de pronto pasa el tiempo y llegamos a ser 25, 30, 40. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos se han reproducido? ¿Y qué queremos decir con reproducción? Por ejemplo, ¿qué dones tienen ustedes? ¿Qué talentos? Un don, un talento que tengan. Ya, el don de pastor. Ya, la enseñanza. Ahora la pregunta es, ¿a alguien le están enseñando eso que saben hacer? Tendría que ser así, porque si no, se va a morir allí lo que ustedes saben hacer. Y la reproducción es de entre todas las personas que hay dentro de la iglesia, identificar quién tiene el don o el talento similar al mío y poder transmitir esa enseñanza, esa ayuda para él, a fin de que él pueda hacerlo mejor que yo. Esa es la tarea principal del pastor y del líder. Entonces debemos como iglesia despertar a ver y tratar de reproducirnos en los demás. Eso va a ayudar a que no tengamos problemas de falta de liderazgo más adelante. A veces está el pastor y de pronto por algún motivo tiene que dejar la iglesia y ya no hay quien predique, en algunos casos. Entonces, si dejamos, si nos reproducimos, van a haber personas preparadas para poder servir, para poder suplir en ese sentido. En cuanto a la relación también entre salud y crecimiento espiritual, debemos aprender a ver a la iglesia como un organismo vivo, que hemos estado diciendo hace poco, y un organismo vivo hablando de salud espiritual, pero también al mismo tiempo un crecimiento integral. Así como es malo el pretender crecer solamente en número, es malo también el ampararnos, escudarnos y decir, bueno, aquí somos pocos, pero somos cristianos de calidad. Si hacemos, no somos muchos, pero somos machos, el término vulgar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será que están haciendo todo lo que es la naturaleza de la iglesia estos hermanos? ¿Estarán evangelizando? Y a veces hay personas que se enfocan en ellos nomás, ¿no? En el grupo, y por eso no crecen. Entonces, aunque es bueno el crecimiento espiritual, también debemos hacer todo para poder tener un crecimiento integral en todas las áreas de la persona. Y cuando hablamos crecimiento integral también, no solamente que la persona sea una persona que inició su vida cristiana, ahora ya está participando en todos los cultos, se ha bautizado, está dando sus diezmos, sus ofrendas, está presente en todos los servicios de la iglesia, pero la pregunta es también, ¿es un buen ciudadano este hermano? ¿Es una persona honesta? ¿Es responsable? ¿Es puntual? ¿Ha cambiado su manera de vivir de lo que era antes? Y eso es lo que necesita la iglesia, poder despertar el crecimiento integral en todas las áreas de lo que es la persona. Si no, no hay un crecimiento integral dentro de la iglesia. Hablando del crecimiento espiritual, el cuerpo tiene un solo propósito y según Efesios es transformarnos a la medida de la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo. Si no nos transformamos a esa imagen, si no nos transformamos, si no crecemos, no tiene razón de ser el cuerpo, siendo un organismo vivo. Es lo mismo, haríamos todo, ¿verdad? Si tenemos un hijo y de pronto no puede crecer, haríamos todo para que pueda crecer. Lo mismo en la iglesia. ¿Cuál es el medio para que la iglesia pueda crecer? Exactamente. Y no son los programas,
aunque puede ser algo, un tiempo agradable, debemos enfocarnos en eso también, pero lo principal es la predicación de la palabra. Si la iglesia no predica, no van a haber convertidos y tampoco las personas van a cambiar. Y esto es un punto débil en muchas iglesias. Como tenemos un sueldo, como pastor recibimos un sueldo, muchas veces nos da miedo hablar del pecado de los hermanos. Sobre todo en iglesias denominacionales, donde el anciano es de los fundadores, es el que diezma más, es el que tiene más arrastre de gente, y de pronto tiene un pecado y yo lo hablo y termino fuera de la iglesia, sin trabajo. Entonces la iglesia necesita que el pastor pueda predicar toda la palabra. Cuando es necesario animar, hay que animar. Cuando es necesario abrazar, hay que abrazar. Y cuando es necesario ser duro con la palabra, es necesario, porque necesita la iglesia cambiar y madurar. En Mateo 5:7 encontramos lo que es prácticamente nuestra manera de vivir o de conducirnos, la conducta del cristiano basado en lo que es el amor y la santidad. ¿Alguien recuerdan lo que encontramos en la Biblia en Mateo 5:7? El Sermón del Monte. Entonces, a veces lo vemos, eso es para cuando el Señor venga y va a ser en su reino. Pero el Señor lo ha instaurado ya su reino en un momento. Ha hablado de que el reino de los cielos se ha acercado y por lo tanto estas pautas deberíamos estar viviendo nosotros como iglesia. Si hubiera amor y santidad en la iglesia, ¿creen que habrían tantos problemas como hay hoy en día? Si todos se amaran, ¿creen que hubiera eso de pastor, tal hermano me ha mirado feo, tal hermano ha hablado para mí, ha chismeado? ¿Habría eso si hubiera amor y santidad en la iglesia? Obviamente no. Obviamente no. ¿Por qué? Porque nos amaríamos y estaríamos tratando de hacer el bien. Podemos decir, por lo tanto, que esta falencia de lo que es amor y santidad es lo que nos tiene a la iglesia sufriendo hoy en día. La falta de crecimiento es el enfoque erróneo, es decir, todos los cristianos generalmente son, como se dice, cristianos pollitos, ¿no? Abren la boca, llegan a la iglesia y abren la boca para recibir, y ellos quieren recibir todo. Es como que demen. Pero son pocos los que están dispuestos a servir, a dar, a entregarse en la obra del Señor. Raro es el cristiano que dice, yo tengo este don, quiero utilizarlo para el Señor. Si no hay madurez, no va a haber esa entrega y ese compromiso al Señor. A veces tenemos escasez de maestros de escuela dominical, ¿verdad? Y no hay maestros, somos 50 miembros en la iglesia. No hay maestros de escuela dominical, oremos al Señor. Y deben haber unos 2 o 3 sentados allí que tienen el don y que o no conocen que tienen ese don o simplemente no quieren servir. O están criticando, ¿no? Lo otro. No hacen y critican a los que hacen, ¿no? Yo lo haría mejor, ¿no? O debería hacerse esto así. Y no está eso de madurar antes que recibir, que buscar recibir. Están pastoreando prácticamente, ¿no? Los dos. Más o menos. Sí. ¿En algún momento no le da ganas de sentarse a escuchar una prédica? Sí, en eso. Sobre todo cuando están de lleno en el ministerio se extraña. Sí, a veces cuando invitan a un pastor que digamos medio laico, o ves que es inferior que vos, o sabes que no va a predicar bien, ¿no? En ese sentido, sí, no tengo ganas, ¿no? Digamos. Sí, debemos ser sensibles, ¿no? Porque Dios nos puede hablar incluso a través de un hermano. Yo durante casi 3 años no podía sentarme a escuchar un mensaje. Predicaba de lunes a lunes, todos los días que había culto en la iglesia. Y cuando había alguna actividad extra, era horas más para preparar sermones. Entonces llegó un momento en el cual decía, quisiera escuchar una prédica. Y esa era una falencia en la iglesia. Recién este año, el año pasado, por fin a mediados de año me pude sentar a escuchar prédicas de otra persona que no era yo.
y era confortante, ¿no? Y no era de un seminarista, la primera prédica que escuché. No era de una persona mayor con quizás bastantes años de recorrido o un pastor laico, era de un joven de la iglesia. Resulta que el primer año llegando a la iglesia vi la necesidad de que no había quien predique y el pastor no podía salir y 3 años no tuve ni vacación tampoco. Entonces hablé con algunas personas, sobre todo jóvenes, y el desafío fue, quiero enseñarles lo que es hermenéutica, homilética, interpretación, para que ustedes puedan ir aprendiendo para que en algún momento prediquen. Entraron 6 personas esa vez. Pasó el tiempo, segundo año, quedaron 2, y el tercer año quedó una sola persona, este joven. Y resulta que terminamos los módulos y dio su examen de homilética y de hermenéutica, y de pronto le di para predicar en la iglesia. Entonces, antes de eso sí le pedí para que nos reunamos y ver qué iba a predicar y darle alguna sugerencia quizás. Y de pronto fue un mensaje que me habló igual a mí. Incluso aunque ya lo había escuchado predicar el día anterior, me habló porque Dios lo utilizó. Entonces, eso es lo que necesita también la iglesia hoy en día. A veces el pastor se está secando allí porque no recibe y da nomás. Y faltan hermanos que digan, yo quiero dar también. Entonces, necesitamos hacer eso porque la iglesia necesita aprenderlo. Y veamos lo que nos dice Hebreos 5, 12 al 14. Es increíble que aquí Pablo, el autor, no sé por qué siempre quiero decir Pablo, pero el autor de Hebreos, en esa parte como que le empieza diciendo a estas personas, a los receptores de Hebreos, les dice, tengo muchas cosas que decir, pero se me hace imposible decirles porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y aquí el rechazo, veamos, el argumento es, debiendo ustedes ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la llamada de atención aquí? ¿Cuál es la realidad de estas personas a las que se dirige el autor de Hebreos? Exactamente, aquí dice, por el tiempo ustedes ya deberían ser maestros. A veces es triste ver de que hay una persona con 20 años de cristianismo, de vida cristiana, y tiene la madurez espiritual de una persona de un mes recién. Y a veces se llena la boca, no un neófito para el cargo de liderazgo en la iglesia, pero a veces hay personas con 20 años y que son neófitos todavía, nuevos en la fe, porque no han madurado nada. Y aquí esa es la llamada de atención, ¿no? Ustedes por el tiempo ya deberían ser maestros, todos. ¿Cuál es la meta entonces de todo cristiano en la iglesia? Madurar y ser maestro, enseñar en algún momento. Es para eso, replicar todo, ¿no? Lo que hemos recibido. Y dice, ¿tienen necesidad? ¿Cuál es su necesidad principal de estas personas que deberían ser maestros ya? Exacto, los rudimentos son lo básico. Imaginémonos a una persona de 20 años de cristiano tener que enseñarle que necesita hacer su devocional, necesita leer la Biblia, necesita orar, necesita congregarse, que necesita amar al prójimo, que necesita unirse a los demás. Y a veces eso es lo que necesita la iglesia, en muchos casos. A veces nos matamos dándole teología cuando no han madurado y son inmaduros. Imaginémonos que le enseñamos a una persona nuevita en la fe, que es carnal, es peleonero, todo, le enseñamos griego. ¿Qué va a pasar cuando toquemos un versículo que sea conflictivo con esta persona? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo lo va a tomar?
No, pero Va a haber pelea, ¿verdad? Es inmaduro, no está preparado para eso. Es lo mismo. Debemos identificar si la iglesia está preparada para recibir algo profundo, algo nuevo, o necesita lo básico todavía. A veces vamos a tener que estar enseñando las cosas básicas que estaba mencionando en su momento. Y es por eso dice, ¿no? Más que alimento sólido, es decir, de palabra fuerte, ustedes necesitan leche, lo básico. Y allí dice, ¿no? Todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Es pasable cuando una persona nueva es problemática, ¿no? O es chismosa incluso. Es entendible porque uno puede decir, es inmaduro, es nuevito, ¿no? Hay que trabajar con él. Pero una persona de muchos años ya de cristiano y que esté cayendo en estas cosas, no se podría, ¿verdad? No sería correcto. Y ese es el llamado a la reflexión que hace el autor de Hebreos. Ustedes ya deberían ser maestros. ¿Por qué están necesitando lo básico todavía? Allí podemos aplicar, ¿verdad? ¿Por qué teología contemporánea llevamos casi al final y no al principio? porque se tocan puntos difíciles. Exacto, son puntos bien complicados que si los tocamos en primer año quizás vamos a terminar siendo maniqueístas o siguiendo a Arrio u otras cosas. Entonces, por eso se piensa de que ya tercer, cuarto año estamos madurando nuestro intelecto, hemos adquirido más conocimiento, podemos discernir ya. Entonces cuando se toma maestría igual incluso hay cosas más profundas ya, como será doctorado, deben ser más profundas todavía, y es de acuerdo a la capacidad que tenemos. El segundo aspecto, además del crecimiento espiritual, es el crecimiento ministerial. La meta de la iglesia es que todos los miembros, los creyentes, estén participando de lo que es la misión de Cristo. Recordemos, la misión es hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Rick Warren dice, la salud o la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda. Dicho de otra manera, una iglesia madura, una iglesia que está creciendo, no es aquella que tiene más miembros o que están sentados allí, sino es aquella que están sirviendo a los miembros. Lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Como pastores, pongámonos a pensar, ¿qué preferirían ustedes? ¿Ser pastor de una iglesia con 2000 miembros, que de los 2000 solo 5 personas estén sirviendo al Señor o 10 personas estén sirviendo al Señor y los otros estén sentados? ¿O una iglesia donde todos estén trabajando? El sueldo es el mismo. Están todos trabajando. El sueldo el mismo. Exacto, sería bonito, ¿verdad? Claro. Bonito, porque imaginémonos, no sabemos quiénes son salvos, es la verdad, ¿no? No podemos leer los corazones. Pero algo muestra cuando hay una actitud de servicio. Muestra de que hay un compromiso por lo menos con el Señor. En cambio, si hay alguien que es dominguero y se sienta nomás, puede que sí, puede que no, lo más seguro es quién sabe, ¿verdad? Que sea salvo. O los que quieren un reconocimiento, los que solo ayudan cuando va a haber un reflector encima suyo. Exacto, eso es el otro lado, ¿verdad? Hay personas así, ¿no? Que solo hacen cuando le ven y cuando es algo que van a ver, ¿no? Esta persona, si es predicar, va a querer predicar porque todos le van a ver en el púlpito. Toca barrer y no va a querer agarrar la escoba, se va a enfermar, ¿no? O va a haber rapto ese día y no va a aparecer. Entonces, eso es lo principal de la iglesia. La iglesia, su crecimiento ministerial va a mostrar también el grado de madurez y de compromiso. Según estadísticas, las iglesias estancadas, el 80% de sus miembros desconocen sus dones. A ver, analicemos, ¿no? ¿Cuántas personas están comprometidas en las actividades de la iglesia, de todos los miembros que hay? Sacando un porcentaje. 15%. Bueno, qué bien que haya 15, donde estoy 10%, ¿no?
Y eso vamos a ver, ¿no? También, ¿cuántas personas están en el culto de oración y de estudio bíblico? Y hay campamento, hay algún retiro o incluso un concierto o algo, o es aniversario de la iglesia, aparecen, incluso se desempolvan algunos que no venían hace meses, ¿verdad? Peor cuando hay asamblea de fin de año, de elección. Aparecen algunos que pensaban que ya había partido a la presencia del Señor. Están volviendo como Samuel. Sí. Entonces, 80% de los miembros en las iglesias estancadas están sin hacer nada. Y faltan manos, por lógica. Cuando no hay personas sentadas y exigen que se les atienda, van a faltar manos. Y a veces vamos a perder el tiempo sirviendo a personas que deberían estar sirviendo y no pudiendo salir a evangelizar, porque nadie quiere. Entonces debemos dar las prioridades. Una manera de crecimiento ministerial también es lo que se conoce como el enfoque según los dones. Y cuando hablamos de enfoque según dones, quiere decir al ministerio. ¿Qué actividades puedo hacer con mi pie y qué actividades puedo hacer con mi mano? ¿Qué actividades les salen bien hacer con las manos? A ustedes, la computadora, manejar. Imagínense que por un momento se cansan, les duelen las manos y deciden hacer con los pies. Se aprendería, ¿verdad? En algún momento, con tanta práctica. Pero nunca se ve igual que hacerlo con las manos. Es lo mismo, ¿no? Jugar fútbol, caminar. Podemos aprender a caminar parado de manos, pero no está hecho para eso. Es lo mismo que cuando tenemos a alguien que tiene don de servicio y lo hemos metido a trabajar como maestro de escuela dominical. No tiene el don. Lo va a hacer por amor al Señor. Pero ¿no sería mejor tener a un maestro con el don de maestro? Es lo mismo, se nota, ¿no? Cuando alguien está enseñando en el seminario, incluso y no tiene el don de maestro. Aunque sepa, no se puede entender. No se da a entender, ¿verdad? Entonces, no sabe cómo llegar. Es lo mismo. Entonces el enfoque según los dones es realizar los trabajos con preferencia. Es decir, identificar de entre los hermanos cada uno qué don tiene. Y tratar de que se ubique en el don que le corresponde. Es lo mismo, podemos como pastores tratar de ser atentos, como si de buena onda, ¿no? Recibirlos, pero si no tengo el carisma, puedo sonreír y todo, pero no voy a ser atrayente, ¿verdad? A una persona que tenga esa característica. Y allí está la importancia de los ujieres también. Ujier no puede ser cualquier persona, nuevamente. Imagínense llegar y de pronto que vean a alguien parado con cara de guerra, allí delante de la iglesia. Seguridad. O que ustedes llegan y ni siquiera hola le dicen en la iglesia, porque pasa a veces eso. Llega uno, nadie sabe que ha llegado, se va y nadie supo que estuvo allí. Entonces, cada miembro tiene una labor específica para hacer. Entonces, no todos son pastores, no todos son ujieres, no todos tienen el don de servicio, no todos son líderes, pero sí, aunque hay diferencia de dones y cada uno va a hacer un trabajo específico, todos son de la misma importancia. Y esto es la otra falencia dentro de la iglesia. Todos se pelean por cargo de ancianos, de diáconos. De ancianos, no de diáconos, de ancianos. Nadie quiere ser diácono ya hoy en día. Pasó un caso en una iglesia. A un hermano, después de muchos años de estar como congregándose, lo eligieron como primer anciano de la iglesia. Pasó su gestión 2 años y después de los 2 años, en la próxima elección, alguien lo mociona para ser diácono. ¿Saben qué dijo este hermano? Hermanos, yo me tengo que excusar, no puedo optar a ese cargo. Y el pastor le pregunta por qué. Y él dice, la anterior gestión yo era primer anciano. ¿Qué está queriendo decir en ese argumento? Me van a rebajar de cargo, ¿no? Me van a degradar. Ahora solo puedo ser pastor. Pastor o arcángel, ¿no? Entonces, y esa es la realidad a veces en la iglesia.
A veces estamos caminando entre suciedad y nadie se levanta la basura que hay, ¿no? Entonces, debemos enfocar de que la importancia de los dones es por igual. Da lo mismo recoger un papel que dar una prédica, si es que las dos cosas se hacen con amor al Señor. Tiene el mismo valor. Entonces, a veces queremos estar de anciano porque todos nos van a ver allí, porque vamos a tener autoridad, pero no queremos estar limpiando. Entonces, eso nos muestra de que hay inmadurez también en la iglesia y no hay un crecimiento ministerial. Hablando de los roles, otra de las falencias también que tenemos es de que tenemos hermanos que más que protagonistas son como los que demandan, ¿no? Los que son los dueños. Vamos a estudiar un pasaje más adelante en otra lección de Efesios y vamos a ver de que la labor del hermano es hacer la obra del ministerio. ¿Quién debe evangelizar? ¿Quién debe salir y compartir la palabra? ¿Quién debe estar sirviendo dentro de la iglesia, desarrollando sus dones? Los hermanos son los protagonistas. Ellos son los que deberían estar haciendo las cosas en el servicio del Señor. ¿Qué papel jugarían los pastores y líderes entonces? Guías, promotores. Promocionar a las personas y decir, hermano, creo que tienes este don por lo poco que puedo ver de ti. ¿Por qué no tratas de hacer esto y servir al Señor? ¿No? Guiar. Entonces a veces como pastores, como líderes, como diáconos y ancianos estamos envueltos en otras cosas, en otros asuntos. Como pastor tengo que estar hasta de portero porque nadie quiere hacerlo. Como anciano quiero ser el gerente de la iglesia, ¿no? De la empresa. Y como diácono estoy más ocupado en las bancas y las otras cosas que no me percato de poder guiar a los demás y de promover los dones y talentos de los demás. Y cuando no hay eso, van a faltar manos en la iglesia. Pónganse a pensar, ¿cuántos miembros hay en la iglesia donde asisten? ¿Hay necesidad ahora de algún ministerio? ¿Los ministerios tienen necesidad de que alguien esté trabajando allí o no? Sí, hay un caso de mi iglesia, Pampa, ahorita hemos sumado quechua, ¿no? Obviamente quechua un poco, el número está ya creciendo, ¿no? Pues veo que el pastor es el único, digamos, que no está pudiendo alcanzar, ¿no? Si hablamos en quechua en contexto, pocos son con la capacidad de poder ayudar en el área de enseñanza. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si por lo menos la mitad de los miembros, los que ya son maduros, que ya llevan tiempo, estuvieran haciendo algo en la iglesia? ¿No sería diferente la historia? A veces no, a ver, vamos a elegir liderazgo. Y hermanos, ¿quién tiene menos pecados de todos, verdad? Todos somos ciegos, ¿quién es tuerto, hermano? Y eso a veces tomamos así, ¿verdad? Los mandamientos, los principios, las bases de liderazgo en 1 y 2 Timoteo y Tito, lo tomamos como que eso es lo perfecto, el ideal, pero necesitamos nosotros, no podemos alcanzar eso, así que aquí dice marido de una sola mujer, todos somos adúlteros, hermanos, ¿quién tiene menos mujeres, ¿no? Para ser líder? Yo tengo 2 hermanos. Yo tengo 3, yo tengo 4, ya, el de 2 va a ser el anciano, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar el hecho de una madurez ministerial y una madurez espiritual. Así no va a haber esa falencia de liderazgo también. En tercer lugar, el crecimiento numérico. El nuevo nacimiento de una persona automáticamente nos trae el compromiso a ver un ejemplo. Cuando alguien se convierte, está pidiendo a gritos, quiero ver un ejemplo de vida para yo poder imitar. Somos muy espirituales a veces, ¿no? Tienes que seguir a Cristo, ¿verdad? Y es correcto, debo seguir a Cristo. Pero ¿qué decía Pablo también? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo típico en la iglesia? Llega una persona nueva y de pronto ve a su líder que es peleonero, que es inmaduro, que
es la piedra de la iglesia prácticamente, porque la iglesia no crece por las cosas que hace, las atrocidades que hace. ¿Y qué va a pensar este hermano nuevo? A veces es mejor estar en el mundo, ¿no? En esas situaciones, que ver hipocresía dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, dentro del pastorado incluso, y dentro de los mismos hermanos. Hemos fallado como iglesia en entender de que cuando yo me hago cristiano, me estoy comprometiendo a madurar para que otro pueda seguirme. Eso es el discipulado, convertirme en lo que era mi maestro, y mi maestro es Cristo. Alguien me va a discipular y yo debo imitar a esa persona en las cosas buenas para poder crecer. Porque alguien va a estar mirándome también entre los hermanos. Entonces debo comprometerme como cristiano a ser ejemplo de los demás. Lo segundo, debemos tener ministración bajo los principios bíblicos. Hoy en día es muy famoso de que nuestra base como iglesia no es la Biblia ya, no son los principios bíblicos. Puede ser el libro de una persona, puede ser el pensamiento de una persona, puede ser la teología de una persona, y no hay los principios bíblicos dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede crecer de manera integral cuando no se predica la palabra. Para que haya crecimiento numérico, también se necesita una administración bajo los principios bíblicos. Por ejemplo, pongámonos en este caso, son el pastor de la iglesia. Les han exigido y en su POA dice que por ahora son 150 personas en la iglesia y hasta fin de año tienen que ser 200. Esa es la meta. De pronto están trabajando y ya son las 200 personas, están a una semana de que se cierre el POA, el año, y de pronto hay un pecado de inmoralidad sexual de 5 personas en la iglesia. ¿Qué harían? ¿Qué harían en esa situación? ¿Los líderes o la iglesia? Ustedes, para poder, como pastores, ¿no? Porque es cierto, a veces la iglesia no va a decir nada. Sobre todo pongámonos en el caso de que sea el pastor, el primer anciano de la iglesia, el fundador, el que diezma más. ¿Qué harían? ¿Callarían? ¿O esperarían hasta que pase la semana para que se cumpla el POA y pongan que son 200 ya y la disciplina después? ¿O lo dejarían pasar, orar al Señor nomás? Sería comunicar a la iglesia cuando está en disciplina. Claro, sería lo correcto, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales iglesias, por no perder personas, tienen miedo de hablar del pecado. Y es como que están abrazando el pecado, como hicieron en 1 Corintios 5. Hay casos así donde hay pecado oculto y la iglesia lo sabe, es público todavía y no se hace nada, porque es el que manda en la iglesia. Entonces, como pastores necesitamos hablar y juzgar bajo los principios bíblicos. ¿Qué diferencia hay entre esta persona y otra cualquiera de la iglesia, otro miembro? Ante los ojos de Dios, Ninguno. Son iguales. Somos iguales. Pongámonos en el caso de que son miembros ustedes y de pronto es el pastor el que ha caído en esto. ¿Qué harían también? Ah, no, es que es el pastor, no podemos, es el ungido del Señor, ¿no? No podemos decirle nada. Sería necesario hablar también. Porque cuando hay pecado, van a ir mal las cosas. ¿Recuerdan el pecado de Acán en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo terminó cuándo comenzaron a ganar nuevamente las batallas? Cuando se lo exterminó el pecado. No solamente se reconoció, ¿no? Porque van y encuentran y lo matan a toda la familia. O sea, lo desaparecen totalmente el pecado y eso es lo que hay que hacer. No estoy diciendo con esto que vamos a ir a votarlo a los hermanos que estén en pecado, pero hay que sacar el pecado, hay que limpiar la iglesia para que pueda crecer. No podemos sembrar entre espinos. Sería tonto desperdiciar semilla, ¿verdad? Lo primero sería arrancar todas las espinas, limpiar el terreno y recién sembrar, para que pueda haber un crecimiento. En segundo lugar, lo que es el equilibrio de los principios bíblicos o los propósitos ministeriales como la clave de la salud espiritual. La importancia en el
desarrollo del ministerio va a ser encontrar lo que es el equilibrio entre cada uno de los aspectos de la iglesia, ¿ya? Tanto en los principios bíblicos como en los prácticos. Es decir, tenemos que mantener un equilibrio también en los principios, en los propósitos ministeriales. Sabemos de que la iglesia es un organismo vivo, pero al mismo tiempo también tiene en su naturaleza una estructura. Los ministerios, el hecho de establecer como ministerios, cada ministerio tiene una estructura, obedece a una estructura muchas veces, aunque no querramos, propio de alguna institución. Y debemos mantener estos propósitos y principios en una equidad. ¿Para qué existe la iglesia? Además de cumplir la gran comisión, debe haber un equilibrio entre lo que es la adoración ferviente y la comunión íntima con Dios. ¿Qué es importante? ¿Que la iglesia se adore de manera ferviente o de que haya una comunión íntima con Dios? ¿Cuál es lo más importante de aquí? Los dos. Es importante relacionarnos y es importante también adorar y orar al Señor. Hechos 13:1 al 3 menciona que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas. Entre ellos menciona a Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo estas personas con dones en la iglesia? Nos dice que eran profetas y maestros, y estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y allí es que Dios les habla. Después dice también que estaban ayunando y orando. Las dos cosas son importantes dentro de la iglesia. Crear un ambiente para que podamos adorar al Señor con fervor, que nos sintamos a gusto en el tiempo de la alabanza también, pero al mismo tiempo también que busquemos al Señor. Ese equilibrio debemos mantener dentro de la iglesia. Es un error cuando damos valor a uno solamente por encima de los demás. ¿Quieres hablar? Eso incluiría que también, como ya te hablamos, el equilibrio sería también algo enseñar ¿cómo diría esto? A lo que está la iglesia, algunos niños, algunos ya maduros, ¿no? Sí. Pues ya te hablamos, ¿no? Entonces, yo creo, cómo está la iglesia tenemos que enseñar, ¿no? Claro. Hay que equilibrarse dentro de eso entre ella también. Sí, y cuando hablamos de adoración ferviente, es más que el tiempo de alabanza, ¿no? ¿Cuál es el problema a veces del tiempo de alabanza? El problema es de que el director del ministerio escoge las alabanzas porque le gustan y no se pone a pensar en los hermanos de la iglesia también, ¿ya? A veces hay alabanzas que parece un culto juvenil, ¿no? Lo que organiza el ministerio, pero nos olvidamos a veces que de los niños también, que de los viejitos de la iglesia. ¿Qué pasaría si pusiéramos a dirigir a un niño, a uno del ministerio de niños? ¿Qué tipo de culto tendríamos? Puras alabanzas con mímica, ¿verdad? Y Los ancianitos son los que más disfrutan. Yo he estado en una iglesia donde al final de las alabanzas se cantaba una o dos con mímica y las personas mayores disfrutaban casi como los niños. exacto. Entonces, y el joven quizás no lo disfrutaría tanto, ¿no? Por la vergüenza que pasa. Entonces, imaginémonos, si nosotros nos sentimos así, ¿cómo se sienten los niños? ¿Cómo se sienten los mayores también? Imaginemos que pongamos a un mayor, a un ancianito, a dirigir el tiempo de alabanza. Cantaríamos puros himnos quizás, ¿no? En algunos casos. Entonces, debemos crear el ambiente de que todos alabemos con fervor y hacer una variedad de alabanzas, ¿no? No todas las alabanzas antiguas son malas o buenas al 100%, no todas las alabanzas contemporáneas son malas y buenas también, hay de todo. Debemos escoger de allí, ¿no? El contenido teológico, analizar la teología, pero dar una variedad para que todos nos sintamos parte del culto. Y esas son las falencias de la iglesia a veces. No hay, cada quien escoge las que le gustan, las alabanzas que le gustan. Y no hay una adoración ferviente allí. El otro factor es
compañerismo sincero o relación fraterna con el prójimo. ¿Qué hablamos con compañerismo sincero? Cuando hay sinceridad, somos abiertos a que nos digan la verdad, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo, siéntanse en la libertad de decirme lo que sientan, lo que crean, que me estoy equivocando, díganmelo de frente. De pronto alguien va a decir, bueno, yo soy muy sincero, ¿no? ¿Qué me importa que te duela lo que te voy a decir, pero te lo digo? Mejor es ser sincero a ser hipócrita. ¿Qué hablamos de relación fraterna con el prójimo? El hecho de colocarnos en el lugar de la persona. Y a veces cuando hay una relación tan fraternal, como seres humanos lo distorsionamos y decimos, bueno, eres mi amigo, no te voy a decir las cosas malas que tiene porque te vas a ofender, ¿no? Te voy a lastimar. Y terminamos siendo hipócritas. ¿Cuál de las dos cosas deberíamos manejar? Si hablamos de un equilibrio. Aprender a decir la verdad. Exacto. Debo aprender a decir la verdad. No es de que sin anestesia lo voy a decir porque así es mi carácter y me escudo, ¿no? Yo soy así, pues directo. Al que no le guste, ni modo. Debes buscar un momento adecuado, ¿no? Sí, momentos, circunstancias y la manera, ¿no? La manera va a decir mucho de lo que queremos decir. Y lo que encontramos aquí, Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos. Y esa unidad se veía reflejada en que tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Ahora aquí no era solo la Santa Cena, ¿no? Porque dice partiendo el pan en las casas, o sea, el alimento, se compartían el alimento. Y la clave, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. ¿Qué pasaría si un hermano en la iglesia se enfermara al punto de que necesita con urgencia dinero y mientras más rápido lo consiga mejor? ¿Será que la iglesia estaría dispuesta a dar ese dinero al hermano? ¿A ayudarle? Tendría que, ¿no? Según la Biblia. Pero ¿cuántas iglesias lo hacen práctico? La mayoría no, ¿no? Vamos a recoger una ofrenda de amor. Recogemos la ofrenda de amor y parece de desprecio, ¿no? Porque ni para una aspirina da. Es que el amor es ganancia. Exacto. Y debemos ser conscientes de que, imaginemos, pensemos aquí en el seminario, ¿no? ¿Necesita esto una compostura o no? Ese lugar. Sí, ¿verdad? Se está hundiendo. Entonces, y ya no vamos a entrar al otro curso en algún momento. Imagínense, estamos reuniendo dinero para arreglar eso. De pronto un hermano de la iglesia se ha enfermado. ¿Qué iglesia diría, bueno, el dinero que tenemos para eso le daremos al hermano, ¿no? Para que se sane? Una iglesia que tenga amor. Exacto. Si hay esto, compañerismo y relación fraterna. Si hay esto, la iglesia lo haría. Si no hay, a lo espiritual, ¿verdad? Hermano, vamos a orar por ti. Lo hacemos pasar, imponemos las manos y ya. Ve, hermano, a seguir luchando con tu vida. Entonces necesitamos crear ese ambiente en la iglesia para que haya unidad y pueda haber crecimiento. Este domingo tuvimos una experiencia bien rara en el culto, ¿no? No soy tan desconfiado, pero algo en el fondo, llegó una persona, ¿no? Y resulta que se presenta, habla conmigo, me cuenta una historia y de pronto dice que había hecho una promesa al Señor, que al conocerle, y él estaba en la cárcel supuestamente, y al salir quería ir a una iglesia para agradecer al Señor, ¿no? Ese era su deseo de esta persona. Resulta que cuenta una historia y nos conmueve a todos, ¿no? Pero algo dentro de mí, como nunca, ¿no? Que me decía, no. De pronto termina el culto y recogemos una ofrenda de amor y se recogió más que otras veces por la historia que contó esta persona. Y en una iglesia donde fueron pocos hermanos esa vez, este domingo por la lluvia, no había muchos. De pronto se le dio el dinero y hoy en la mañana investigando la persona era una estafadora. Era mentira lo que había dicho.
Pero fue interesante lo que dijo una hermana de la iglesia, ¿no? La primer diaconisa de la iglesia. Dice, pastor, ¿y no será mentira lo que está diciendo? Puede ser, le dije, ¿no? Quizás sea mentira, porque siento eso también, le digo, ¿no? Y ella dice lo interesante, ¿no? Bueno, preferible es que pequemos de ignorantes, de tontos, a pecar de insensibles. Y es cierto. Preferible pasar por tonto a que seamos duros, ¿verdad? Y no tender la mano a alguien que necesitaba en ese momento. Y eso es lo que necesita hacer la iglesia, a veces, ¿no? Creo que ese mismo también lo ha distorsionado a las iglesias, ¿no? Que cuando uno pide, siguiente otro ya, otro, ¿no? Sí. Y a uno lo dan, ¿no? Pero otro también, y la iglesia no sé de dónde va a sacar, pero al final ya llega a sacar, seremos ofrendas, ¿no? Sí, y es conocido, pues, ¿no? Y ese fue el error quizás, ¿no? No escuchar al hablar del Espíritu Santo, que no le damos mucho énfasis nosotros, ¿no? No somos pentecostales para escuchar o creer que el Espíritu Santo nos puede hablar. Pero Dios obra, ¿no? Y nos dice. Y eso fue algo que bien sabio que Pablo le dijo a los filipenses. Ustedes tienen un corazón tan amoroso que no pueden diferenciar entre alguien que los quiere engañar. Y yo pido que Dios les dé discernimiento además del amor que tienen ustedes. Entonces, y eso es lo que nos falta a veces, ¿no? A veces, por ejemplo, si un clefero me pidiera dinero para comer, que es lo que pide, lo correcto para mí sería comprarle algo para comer o darle algo de comer. Porque si le doy, yo sé que va a hacer eso, ¿verdad? Y le estoy dañando, más bien. Entonces, si me pide para comer, yo le daría comida, ¿no? Sería lo correcto, de esa manera. Debemos ser sabios. Y es interesante, ¿no? Ese fue un problema que enfrentó la iglesia en Tesalónica. Cuando todos meten la mala doctrina de que Jesús ya había venido, que venía la siguiente semana, el siguiente mes, los hermanos dejaron de trabajar. ¿Y cuál era la práctica de la iglesia primitiva? Lo que estábamos viendo en los anteriores versículos. La iglesia vendía cosas de los hermanos que tenían y ayudaban a estas personas. Pero de pronto cada vez eran más los que no trabajaban. Y la iglesia estaba gastando el dinero en darles de comer a los vagos. Entonces allí Pablo va a decir, el que no trabaje, que no coma también. Pero nuevamente, a veces vamos a pecar porque no sabemos, ¿no? Vamos a pecar de tontos, nos van a ver la cara, pero es mejor a que un día el Señor nos diga, estuve necesitado y no me tendieron la mano. A veces es así. Y sin ir lejos, aún entre nosotros mismos deberíamos hacer una práctica esa. ¿Cuántas personas hay necesitadas dentro de la iglesia? ¿No? Que no es porque no quieran trabajar, sino porque están enfermas de verdad. Y de pronto la iglesia es muy insensible, no hay esa fraternidad, esa unidad. O en aspectos que no tengan que ver con dinero, ¿no? Porque es cierto, las iglesias no son ricas la mayoría. Nosotros no somos ricos en la iglesia, ¿no? Todos somos pobres. Por eso digo, me sorprendió de que la vez que nos engañaron, hemos dado más, ¿no? Incluso yo. Si te quiere voy para levantar una ofrenda. Sí. Entonces, pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un caso donde alguien peca? ¿Cuál es la actitud de la iglesia generalmente? Lo juzga. Lo terminamos hundiendo al hermano. Nadie se pone en el lugar de la persona, ¿verdad? Nadie está allí para tenderle la mano. Entonces, no solamente en cuestiones monetarias, debemos mostrar fraternidad en cualquier aspecto. En tercer lugar, evangelismo de alcance de salvación a los perdidos. Hablando de evangelización, la iglesia debe estar apta para preparar a los hermanos. Cuando escuchamos de crecimiento de la iglesia, nos imaginamos, no somos 10, vamos a ser 20, luego 30, 40, 50 y vamos a ir creciendo en número. Pero nadie se preocupa por esparcir, ¿o sí? Vemos el crecimiento de la iglesia, aunque no aumentemos en número en esta zona geográfica, hemos levantado tantas avanzadas por allá. Generalmente no. Generalmente, ¿dónde son nuestras campañas evangelísticas? En el barrio. ¿Por qué? Para que vengan. Así vamos a tener más dinero para
seguir haciendo la obra del Señor. Pero hay barrios donde no hay ninguna iglesia. Y no hacemos evangelismo allá. ¿Por qué? No es que si hacemos allá, no, ¿dónde se van a congregar? Se van a ir a esta otra denominación, ¿no? Entonces necesitamos esparcir. Es la manera de poder esparcir, ¿no? La evangelización es preparar a las personas para que hagan la tarea y luego esparcirla. Quizá en algún momento este hermano va a abrir una congregación en algún lugar. El ejemplo que tenemos aquí es del agricultor. ¿Qué hace el agricultor para poder cosechar? Siembra, y antes de sembrar, ¿qué hace? Prepara la tierra, siembra, la riega, la cuida, y finalmente cuando crece cosecha. Es lo mismo el alcance de los perdidos, ¿no? La evangelización. Rara es la iglesia que antes de hacer una campaña evangelística pasa tiempo de oración. Rara es la iglesia que está orando por las personas, por los vecinos, ¿no? Por nombre a veces. Si conocemos, a veces conocemos a los vecinos. Y ninguna iglesia ora casi por los vecinos, ¿no? Por decir, Señor, te pedimos que vayas preparando el corazón de esta persona. Te pedimos para que tú abras una puerta para poder hablar con él y presentarle el evangelio. Generalmente nuestra actividad de evangelismo es quién va a tocar, quién va a predicar, qué vamos a hacer, qué vamos a dar, pero nunca cómo preparamos el terreno. Y es una falencia de las iglesias. Necesitamos preparar, necesitamos dedicar tiempo a la oración para que esto se pueda cumplir. En cuarto lugar, el discipulado integral y la renovación y reproducción espiritual. No solamente basta con que yo discipule a una persona, debo reproducirme en ella. ¿Qué hubiera pasado si Jesús simplemente le hubiera pasado clase a los discípulos y después se iba? ¿Cómo hubiera sido el cristianismo? Quizás no hubiera habido cristianismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él les deja la tarea de reproducirse. El tiempo más crítico de una planta es justo después que la semilla rompe la tierra, ¿no? En cuestión de agricultura. Allí es cuando es más frágil. ¿Cuándo es más frágil un cristiano? Cuando está empezando. La razón es de que el sistema de raíces es inmaduro, es lo mismo que el cristiano, no tiene mucho conocimiento. Si no le ayudamos, si no le discipulamos desde el principio, va a venir un testigo de Jehová, le va a evangelizar y va a terminar siendo mitad testigo, mitad cristiano también de esto. Entonces necesitamos ayudar en este proceso. La responsabilidad de la iglesia es que deben establecerse planes que aseguren el crecimiento integral de los convertidos. La iglesia necesita establecer estos planes. Necesita hacerlo intencional. Cuando estuve estudiando aquí, tuve la oportunidad de apoyar en una iglesia nueva, un año tenía recién de vida la iglesia, y fue interesante que aunque yo era seminarista y había pasado discipulado, me obligaron a pasar discipulado allí. Y la mentalidad era, así sea un pastor, tiene que pasar discipulado. Y era interesante porque ya mi tercer año empecé a predicar recién. Y la idea allí, o la regla era, si alguien se convierte cuando tú has hablado con esa persona, eres responsable de poder discipularle. Entonces, si daba un mensaje evangelístico, 4 personas se arrepentían, tenía que empezar un proceso de discipulado con los 4, o ver a alguien que no está siendo discipulado y encomendarle que le pueda hacer el discipulado. Y esa práctica parecía interesante. Casi ninguna iglesia lo hace. Es como que sálvese quien pueda, ¿no? En la iglesia. Entonces necesitamos establecer alguna manera de que el crecimiento pueda darse a través del discipulado. Pongámonos a pensar de manera práctica, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto soy yo como pastor, hay 5 líderes en la iglesia y son 50 personas en la iglesia? ¿Voy a poder discipular a las 50 personas? Imposible, ¿no? ¿Cuántas horas voy a necesitar a la semana para discipularle? Pero ¿qué pasaría si yo comienzo a discipular a los líderes
comienzo a ayudarles a crecer. Y como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Enseña estas cosas a personas, a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y qué pasa si mientras voy discipulándole, les desafío a que ellos puedan discipular a otra persona? ¿Cuántas personas habrían en un discipulado ya, el primer año? 10. Entonces estaría llegando a 10 personas, ¿verdad? Y que la mentalidad de cada uno de nosotros sea, conforme voy discipulándome, voy madurando, voy a ayudar a otra persona. Entonces a veces tomamos el discipulado, ¿no? 4 libros de Nueva Vida en Cristo, ya, discipulado ya eres maduro en la fe. Entonces el discipulado es compañía también, es acompañamiento, es reproducirme, compartir y dar características mías para que la persona pueda mejorar también. El discipulado tiene que ver también con que aprenda a ser responsable la persona, con que sea una persona puntual, y para que sea puntual yo debo ser puntual primero, ¿verdad? Va a quedar medio raro que yo le diga, tienes que llegar puntual a tus compromisos, y yo llegué tarde siempre. Entonces no hay un crecimiento integral ahí. En quinto lugar, el servicio generoso o ministración material a los necesitados. ¿Por qué crecía la iglesia en Hechos? Estaban los apóstoles, eran los pastores, ¿no? Entonces, el principio es de que después de entrenar hay que enviar. Y hay Rick Warren y otras personas manejan niveles de discipulado, ¿no? Y su mentalidad es de que una persona que se convierte en un momento determinado ya está apta para ser líder, pero tiene que pasar por procesos. La mentalidad es basada en el ministerio del Señor Jesús, dicen ellos. El primer énfasis es ven y mira. Es cuando invitamos a una persona incrédula. ¿Ya? Y hay un discipulado para incrédulos que ellos plantean. ¿Ya? Cómo presentarle a Cristo y cómo llevarle a los pies. De pronto, cuando esta persona llega a tener el encuentro con el Señor, el segundo paso es mira y aprende. Entonces, allí yo como líder le enseño cosas prácticas a la par que le voy discipulando, le muestro, ¿no?, que esté conmigo haciendo algo. La otra parte es haz y yo te veo. Es decir, acompañarle y decirle ya, haz estas responsabilidades, ¿no? Yo te voy a acompañar. Y la última etapa es hazlo tú. Y yo empiezo con otra persona nueva. Entonces, imaginémonos que lleváramos ese proceso, ¿no? De que haya un discipulado para todo cristiano y que la meta sea estar apto para liderar en algún momento. No habría tanto ese problema, ¿no? Ya pues por favor tienes que ser líder de la iglesia porque nadie más quiere serlo o nadie más puede. Entonces habría personas aptas para servir. Y eso es lo que nos muestra. Después de entrenar hay que enviar. ¿Qué es el servicio? Son satisfacer las demandas de los más necesitados. Esa es la tarea de la iglesia. Parte de la tarea de la iglesia. Satisfacer estas demandas. Y si vemos en la Biblia, ¿quién era el foco de la atención del Señor Jesús en los evangelios? Y en la iglesia de Hechos del Nuevo Testamento. Los pobres, ¿no? Los necesitados en sí. Y eso tenía que ver con el aspecto cultural, ¿no? Generalmente eran esclavos, eran personas que no tenían nada, no tenían ni esperanza, y de pronto el Evangelio les llega como una esperanza. La base bíblica de esto es Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán esto. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren. Y cada uno de ellos son personas necesitadas verdaderamente, que han reconocido su necesidad delante de Dios. Esta frase me gusta bastante, ¿no? El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Es decir, está gastando oxígeno en vano. Está estorbando a otro que podría estar respirando por él. Entonces la iglesia necesita ministración material también. Debemos cuidar de no caer quizás en lo que es el activismo, ¿no? Seamos activistas solamente. Hay dos extremos, ¿no? El metodismo, que en su momento era,
aquí no hay una escuela, fundamos una escuela y eso es el evangelio para los pobres. O eres necesitado, te doy el pan y eso es el evangelio. Por otro lado somos nosotros, ¿no? Bueno, lo que importa nomás es el alma, el espíritu para el Señor. ¿Qué importa si la otra persona está sufriendo aquí? Y no leemos Santiago. Exacto. Entonces necesitamos, ¿no? Si voy a decirle, Dios te ama en tu necesidad, aquí hay un pedazo de pan para que puedas comer y quiero orar por ti también. Porque a Dios le interesa también esa otra parte. En segundo lugar, la importancia de trazar estrategias. Aunque parezca humanista, necesitamos ser organizados como cristianos. Una de las falencias es que hacemos las cosas a como salgan, ¿no? El pensamiento muy en el fondo es, pero si es para el Señor, así que Él sabe que no podemos hacerlo mejor, ¿no? Como salga nomás. Necesitamos darle cosas de excelencia al Señor en nuestro servicio, hacerlo bien. Sin estrategias claras hay un desbalance y las que van a tambalear son las áreas que son menos enfatizadas dentro de la iglesia. Por ejemplo, hagamos un análisis. En la iglesia donde estamos, ¿cuál es el área que necesita ahora mayor atención? Jóvenes. Si no hay jóvenes, no habrán adultos después. También los niños, ¿no? Y las familias. Entonces, ¿cuál es la labor principal de la iglesia? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la misión? Discipular. Entonces, esto es, aunque es secundario quizás, es parte de ese discipulado. Entonces, si mi necesidad son los jóvenes, debo dedicar tiempo a los jóvenes, dar énfasis necesario sin descuidarse las otras áreas. A veces nosotros somos acostumbrados a ser cristianos bomberos o pastores bomberos. Donde hay incendio, vamos con todo y le echamos el agua y de pronto se nos está ardiendo en otra parte. Entonces necesitamos prever todo, ¿ya? Organizarnos para decir, estas áreas necesitan doble énfasis y esta otra debemos mantener, ¿no? Debemos ir mejorando. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Sin estrategias claras hay un desbalance. A nosotros nos pasó algo muy interesante en el campamento que tuvimos. Fue el primer campamento que lo hicimos sin tener diáconos. Y fue un reto tremendo porque la esposa de nuestro diácono hacía demasiadas cosas y nos hemos tenido que repartir. Aún así han habido muchas cosas que después nos hemos dado cuenta que se han pasado por alto, pero ante Dios hemos dado nuestro mejor esfuerzo y dentro del campamento Él ha ido dando personas que nos ayuden con tareas muy pequeñitas como servir la comida, como ayudar a acomodar todo, las sillas, las mesas, que sí, nunca hemos puesto un responsable, pero ha sido Dios obrando a través de los jóvenes, de las jovencitas, que ya estaba, mientras nosotros estábamos orando antes de la plenaria, ya estaba acomodado. Hemos cumplido nuestra parte y Dios sabe que nos hemos esmerado y Él es el que actúa moviendo, cambiando planes, utilizando el clima, haciendo todo. ¿Sí? Y por eso, ¿no? Es necesario tomar previsión, ¿no? Y ya cada vez que vayamos haciendo alguna actividad vamos a ver, esto podemos mejorar, ¿verdad? Nunca vamos a hacer algo excelente, 100%. Siempre vamos a poder mejorar. Y es bueno a veces, ¿no? Planificar y tener dos planes, un plan A y un plan B. Por ejemplo, quiero tener una tarde deportiva, pero de pronto, ¿qué tal si llueve? No podemos tener. ¿Qué podemos hacer para no quedar allí en ese momento y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Entonces necesitamos tomar en cuenta todas esas situaciones. Debemos demostrar un amor apasionado por el cumplimiento del objetivo. Que todos nos tracemos y digamos, ¿cuál es nuestra meta para Bueno, nuestra misión, recordemos, hacer discípulos. ¿Cuál va a ser nuestra meta este año para cumplir ese objetivo de hacer discípulos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia este año? Quizás vamos a empezar a discipular a los niños. Entonces, toda la iglesia debería ver ese objetivo. Debería estar enfocado y decir, nuestra meta este año es discipular a los niños de la escuela dominical. Llegar a ellos. A veces, toda iglesia tiene hoy en día misión y visión.
pero resulta que está guardada en algún lugar y está toda empolvada. O que solo un pastor Porque solo el pastor la mira y a veces ni la mira. Como UCE tenemos una visión, ¿verdad? Es un eslogan prácticamente a veces, ¿no? Porque es ciudadanos fieles para con Dios, cristianos fieles con Dios, ciudadanos honrados para con la patria. Esa es la visión. Su lema, ¿no? Y de pronto imagínense, ¿no? Bueno, el lema es, ¿no? El resumen de la visión, es el eslogan que está adelante. Entonces, pongámonos a pensar, si esa es mi meta, ¿cómo voy a cumplirla? ¿Cómo voy a ser honrado para con la patria? Sería lo primero, mi objetivo. Resulta que a veces cuando compro algo no pido factura porque es más barato. ¿Estoy siendo honrado con la patria? Con la patria. Entonces estoy robando, no estoy comprometido con el objetivo. Cuando la iglesia la tiene en mente y vive la misión, van a ver un video más adelante, vamos a ver, se van a dar cuenta de que la iglesia entiende y va a vivir para cumplir eso, porque finalmente es la meta de Dios. La interacción de los dones y ministerios, no importa cuánto puedan enfatizar en un área, si descuidan otra, la iglesia se verá afectada por el ministerio que presenta deficiencia. Un ministerio con el que sufren mucho las iglesias son los niños. Necesitamos maestros de los niños. A ver, 4 jóvenes que vayan a hacer jugar a los niños para que no molesten a los mayores, ¿no? Y a veces descuidamos eso. A veces también el peligro puede ser, le vamos a dar mucho énfasis y descuidamos todo lo demás también. Entonces necesitamos tener el balance que hablamos hace un momento, ¿no? Ver cuáles son nuestras deficiencias y poder subsanar esas situaciones para la edificación correcta de la iglesia. La meta debe ser dejar como iglesia de hacer programas de entretenimiento y hacer programas de edificación. A veces entre una discoteca y un ministerio de jóvenes casi no hay diferencia. En un campamento fui invitado, bueno, el primero para ir, pero por motivos del seminario no pude ir hace unos años atrás en una iglesia. De pronto fue un compañero, un amigo, y volvió molestísimo de allá, ¿no? Molesto, frustrado de todo. Y me dice, nunca más quiero ir a un campamento de esa iglesia. Resulta que una noche habían colocado una esfera de luces, humo, un bar de refrescos, sin bebidas, y habían puesto música para bailar, ¿no? Y fue una fiesta, una discoteca cristiana. Entonces, prácticamente la meta allí fue que los jóvenes la pasen bonito. Y todo el campamento era, ¿no? Pastor, bueno, él decía, habían más de 1 hora de alabanza y de pronto cuando le tocaba predicar, pastor, por favor, no se pase de 15 minutos, ¿no?, de la prédica. Entonces, a veces nuestros cultos son programas de entretenimiento. Hoy en día queda pequeño Viña del Mar a nuestros cultos a veces. Nos enfocamos a hacer eso llamativo. Y la prédica es como que ya, porque tiene que haber cada vez menos tiempo. Entonces, no va a haber una madurez y un equilibrio allí. Más que la estrategia, lo importante es la palabra. En tercer lugar, tenemos la importancia de aplicar los principios bíblicos ministeriales. Aunque estos principios parezcan pertenecer por un momento al campo de la teoría, la verdad es que tienen que ver con la práctica cotidiana de la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia no se mueve por principios bíblicos y bajo los propósitos espirituales de Dios, entonces se mueve con razones equivocadas. Entre algunas razones equivocadas podemos encontrar las iglesias movidas por la tradición. Estas basarán su motivación en lo que siempre se ha hecho. Son iglesias que se apegan a lo que tradicionalmente se hizo y nunca toman en cuenta si las actividades o la manera de hacer eclesiología funcionan o no. En segundo lugar, encontramos las iglesias movidas por la personalidad. Estas iglesias generalmente se centran en la personalidad del pastor o de algún líder.
Lo que guía es el carisma, las habilidades o alguna otra característica personal. Como resultado de esto, tendremos congregaciones que se vuelven raquíticas y dependen para todo de la personalidad. En tercer lugar, tenemos iglesias movidas por las finanzas. La motivación que mueve a estas iglesias son las finanzas. Su enfoque en la parte financiera hace que su estímulo deteriore su salud espiritual y esto detiene su crecimiento integral. Son iglesias que se preocupan más por lo que tienen que por las personas. En cuarto lugar, las iglesias movidas por los programas. En estas iglesias, las cosas que se hacen son la fuerza motriz de las iglesias. Sus servicios están tan cargados que terminan asfixiando a la congregación y a pesar de todas las actividades tienden a ser monótonas y aburridas. En quinto lugar, las iglesias movidas por los edificios. El énfasis está en la edificación. Contrario a enfocarse en extenderse hacia afuera, estas iglesias insisten en mantenerse encerradas en sí mismas. Y ya que el edificio constituye su motivación y su enfoque está en llenarlos a toda costa, se preocupa muy poco de enviar obreros afuera. Son iglesias que con el tiempo tienden a descuidar la razón de ser de la misión de la iglesia de ser discípulos. En sexto lugar, las iglesias movidas por los acontecimientos. En estas iglesias los acontecimientos es lo que mueve las congregaciones y mientras estos estén ocurriendo, la iglesia mantiene una motivación y un desarrollo. Finalmente, las iglesias motivadas por propósito. En algunas iglesias locales necesitamos urgentemente renunciar a las fuerzas nocivas que deterioran la salud espiritual y detienen el crecimiento espiritual, a fin de involucrarnos activamente en el propósito de la visión de Dios. Lo que más puede avivar a una iglesia desanimada es el descubrir el propósito de Dios y caminar a través de él. Las iglesias precisan con urgencia, por lo tanto, renunciar a todos los programas tradicionales que se han convertido en simple entretenimiento y concentrarse en desarrollar su misión integral para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos entender que hay más de una manera de experimentar el crecimiento de Dios en la iglesia. Lo importante y la clave es que debemos descubrir los principios bíblicos establecidos por Dios y aplicarlo a nuestro contexto bajo la visión del Señor. Michael Green dice que las iglesias que Dios está visitando actualmente en el mundo son aquellas iglesias que están ministrando bajo el modelo de la iglesia primitiva. Por lo tanto, no basta con planificar, no basta con desarrollar algunas acciones dentro de la iglesia. Lo importante y la clave es que nosotros podamos acoplarnos en lo que es la misión de Dios. Finalmente, Hechos 13, 2 al 3 nos muestra que los cristianos estaban ministrando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo les habla y le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta es una muestra clara de una iglesia que está centrada en cumplir lo que Dios quiere a través de su Santo Espíritu.